Buenas noches, hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la consolación del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Doy gracias al Señor por estar una vez más. Alabado sea el Señor. Y bueno, con el programa de la iglesia, ustedes saben que nosotros siempre tenemos este privilegio, ¿no? Eh, de poder tener este programa por Facebook. Nosotros tenemos esta vocación de poder predicar la palabra de Dios, ¿no? Cuando comencé, me acuerdo mis años como cristiano, para predicar la palabra de Dios no era fácil. Los pastores eran muy cuidadosos en dar la oportunidad a los hermanos. Los hermanos tenían que mostrar muchas cualidades antes de predicar la palabra del Señor. Bueno, tenían primeramente que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, después se tenían que bautizar por las aguas, después tenían que recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, después tenían que aceptar la doctrina de la iglesia, y bueno, y después el Espíritu Santo ya los levantaba como obreros, diáconos, pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, y ahí recién uno podía podía dar a conocer la palabra del Señor. Bueno, hoy tengo esta ventaja de que, bueno, ya pasé por todas esas etapas, y bueno, y una de las cosas que más me agrada es predicar la palabra del Señor y bendecir a los hermanos, a la iglesia, por medio de lo que yo sé que bendice. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos, hermanas, y bueno, que el Señor les fortalezca en esta noche. Hay mucha palabra de Dios en esta noche, no solamente de 7 a 8, sino de 8 a 9, de 9 a 10, porque hay muchos hermanos en todos los lugares que, siendo día sábado, están predicando la palabra del Señor. Usted, si nos quiere mandar un saludo o nos quiere hacer alguna pregunta, solamente tiene que hacer la pregunta por medio de Facebook, porque yo también estoy conectado con Facebook y podemos tranquilamente escuchar la palabra del Señor y las preguntas que ustedes van haciendo, lo podemos hacer. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por una vez más poder estar todos juntos, hermano. Bueno, hermanos, sigámonos cuidando, velemos por nuestra seguridad, porque al velar por nuestra seguridad, velamos por la seguridad de nuestra familia. Falta menos que antes para que podamos nosotros ser libres de esta pandemia. Si Dios no interviene antes, seguramente que antes de diciembre seguramente que vamos a estar ya vacunados y bueno, y reuniéndonos como iglesia, no, para poder alabar y glorificar al Señor. Pero en este momento hay que cuidarse, hermano. No salga si no necesita salir. Si no es necesario salir, no salga, quédese en su casa, guárdese, guarde a su familia, guarde a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres, a sus abuelos, guarde a todos los hermanos amados. Ustedes saben que está muy crítica la situación y bueno, y acá en el barrio, por ejemplo, hay muchos contagios, mucha gente contagiada, vecinos, ¿no? Muy cerca de nuestros hogares tienen el contagio. Hay algunos que tienen para comprarse respiradores y compran respiradores y bueno, y se quedan en la casa con los respiradores porque ya no hay lugar en los hospitales. Así que guarda, hermano, tengan cuidado, ¿no? Si bien tenemos a nuestro Señor que nos guarda, que nos protege, que ningún mal llegará a la casa del justo, según la palabra del Señor, aún así no es porque la palabra de Dios no sea verdadera, sino que muchas veces no sabemos las condiciones delante de Dios que tienen otras personas que viven con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos amados, y vamos a traer una palabra conforme el Señor nos va dando. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora
para oír tu palabra. Inclinamos nuestro oído y nuestro corazón para atender, Señor, a los dichos de tu boca. Señor, ayúdanos a entender, a comprender. Bendíceme a mí, Señor, que soy el portador de la palabra en esta noche. Señor, lléname con tu Espíritu Santo y con tu poder, porque tú sabes que sin ti nada puedo hacer, Señor. Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que se están comunicando, que están, señores, que han puesto esta página para escuchar tu palabra. Bendícelos, ayúdalos grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, saluda al hermano Néstor Díaz. Que el Señor te bendiga, hermano, está comunicado. Y bueno, yo también te mando un abrazo y esperemos estar pronto juntos para hablar, para conversar, ¿no? Ojalá que el Señor nos ponga en esta comunión más profundamente, hermano. Es necesario que en este último tiempo los hermanos nos unamos para, aunque sea para conversar, para charlar de las cosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano amado, te mando un fuerte abrazo. El Señor te bendiga grandemente, hermano. Bendiga a tu esposa, bendiga a tus hijos, a tus nietos, hermano, grandemente, hermano amado. Y que el don que Dios te ha dado lo puedas cultivar para la gloria y para la honra de su nombre. Gracias le damos al Señor. También a Noé Espíndola. El Señor te bendiga grandemente, Noé. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí donde estábamos leyendo, hermanos. En Juan capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 45. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues otra vez a Cana de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Pero fíjese, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y lo rogábale y que descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir. Y entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros no creeréis. Y el rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él había descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer, ¿no? Cuando vino de Judea a Galilea. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y esto es maravilloso poder seguir ahondando y bueno, y lógicamente tratando de entender, porque tenemos que tratar con la ayuda del Señor de entender todas estas cosas para poder digamos, para poder gozarnos, ¿no? Para poder gozarnos. Entonces había un hombre noble de Capernaum, un cortesano, otra traducción, cuyo hijo estaba enfermo, en el versículo 46. ¿No? Y vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum un hijo del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a ver lo que dice la 1969. 69.
Juan 4:46. Y vino pues Jesús otra vez a Galilea, de Canaán a Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fíjese, acá dice, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, en la 1960. Y en Juan, en la 1569, en el mismo versículo dice, y vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey, no un hijo del rey ni nada, uno del rey, quiere decir que está bien lo que dice acá en la 1960. Acá dice un oficial del rey, y acá en la versión antigua dice uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. ¿Vio? Uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, este hombre era un cortesano, uno que trabajaba allí en la corte del rey, ¿no? Y un cortesano, digámoslo así, como diría otra traducción, cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre pidió a Jesús que viniese a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Entonces acá vemos una profética figura del remanente del fin, del tiempo del fin. Una figura del tiempo del fin. Y esto nosotros lo vemos por la fe. ¿No? En el último tiempo vendrán y suplicarán al Señor, ¿no? para que hiciera prodigios, milagros y maravillas. ¿No? En el último tiempo, eso se va a dar, ¿no? En el último tiempo, y esto representa este último pasaje de este capítulo. Esto será sobre al final de la muerte, a causa de la tribulación que estará pasando sobre la tierra, porque habrá tribulación y habrá muerte, ¿no? Y bueno, y la gente va a venir a donde está Jesús a pedirle a Jesús que interceda por ellos. Y entonces el Señor permitirá suplicar una y otra vez. Mas ellos no le van a permitir ir hasta que finalmente esté constreñido a actuar por ellos. No por lo que se relata aquí. Porque le dice como yo, que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogándole que descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir. Y entonces Jesús le dice, si no viereis las señales y los milagros, no creeréis. No, el rey, el cortesano le dice al Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces, esto representa lo que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. ¿No? La muerte va a estar por todos lados. La muerte va a estar por todos lados y la gente va a correr, ¿no?, a Dios para que Dios detenga la muerte, como ahora, ¿vio? Ahora nosotros vamos a donde está Dios para que detenga la muerte, porque la muerte es algo despiadado, es algo sin misericordia. La muerte, una vez que entró, ella quiere llevarse la presa, se la quiere llevar, y el único que le puede impedir a la muerte avanzar es nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte por medio de la resurrección. El único que lo puede impedir es nuestro amado Señor. Y la gente va a tener que ir corriendo, buscando al Señor Jesús, para que Él detenga la muerte, como lo hacemos ahora. Este cortesano desesperadamente fue a donde estaba Jesús para que detuviera la muerte de su hijo.
¿Vio? Le rogó varias veces para que lo hiciera. ¿Vio? Y eso Dios permite así. Entonces Jesús declara, ¿no?, que el hombre noble no creerá si no viere los milagros. Si ellos no vieren milagros, no vieren prodigios, ellos no van a creer. Pero el hombre rechaza, este hombre cortesano rechaza ser rechazado por Jesús y clama, él le clama, y así va a pasar. Porque todas las cosas que vienen es a causa del rechazamiento de Cristo durante estas 2000 años donde se está predicando el Evangelio. Y entonces la muerte está predominando, ¿no?, en nuestros hijos. Porque nosotros no tenemos seguridad por nuestros hijos, entonces clamamos al Señor, ¿no?, para que Él tenga misericordia, como este hombre. ¿No? Acá no estaba, el joven nos representa a nosotros, a nuestros hijos, representa esta edad, ¿no?, donde estamos atemorizados por la muerte, y por si la muerte nos agarra, hermano, el único que nos puede liberar es el Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea su grandioso y bendito nombre. Entonces, pero hay un reproche, ¿no? Si no vienen señales y maravillas y prodigios, no creerían, ¿no? Y hoy me saluda un hermano hoy y agradeciendo las oraciones porque él tenía coronavirus. Tenía coronavirus y él le agradecía a los hermanos las oraciones que los hermanos hicieron por él, porque él temió irse. Él pensaba que se iba ya, pero Dios tuvo misericordia, dijo él, y lo sacó de ese lugar. Y bueno, y también dice, gracias a Dios por los médicos, porque para eso Dios puso la medicina. Bueno, hay una contradicción ahí, pero bueno, respetamos su pensamiento. Gloria al nombre del Señor. Nosotros queremos darle toda la gloria al Señor. El Señor es nuestro guardador. El Señor es nuestra sombra, la mano derecha. ¿No? Él es nuestro escudo y nuestro muro y antemuro. Nada nos va a suceder si no es su voluntad. Para aquellos que andan en su voluntad, para aquellos que hacen su voluntad, nada les va a ocurrir si ellos están perfectamente en su voluntad. El Señor, si permite, el Señor le va a quitar. Le va a quitar de ahí. No le va a permitir a la muerte avanzar más de lo que Él está dispuesto a dejarle. Entonces viene este hombre, no quiere ser rechazado, y dice, Señor, desciende antes que mi hijo muere. Y Jesús es constreñido porque Él está porfiando, Él está temiendo la muerte de su hijo. Y entonces el Señor se constriña y le dice, ve, tu hijo vive. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso a los hermanos que salen del coronavirus y hoy están vivos, ellos tienen un corazón agradecido, muy agradecido del Señor. Y eso tiene que ser toda nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser un corazón agradecido. ¿Se acuerda que hablamos del núcleo, no, de cada célula? Que en el núcleo de cada célula tiene que estar nuestro amor por el Cristo, por gratitud, por cuanto Él nos salvó, Él nos regeneró. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos salvó y nos dio vida. De tal forma, ¿no?, que no podemos dejar de amarle, aunque quisiéramos, ¿no? Por eso, hermanos amados, tenemos que permitir no solamente tener el conocimiento de ese amor, sino tener la realidad de ese amor en cada partícula de nuestro ser. Tenemos que amar tanto al Señor. Amar al Señor significa amar a los hermanos, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Porque aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano se miente a sí mismo. Entonces el hombre cree lo que Jesús le dice, en parte, y halla esto como el Señor le había dicho. Porque dice, y como oyó que Jesús venía, estoy leyendo el 4, sí. Entonces el 50 le dice Jesús, y dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús que le dijo y se fue.
Gloria al nombre del Señor. Creerle al Señor, ¿vio? Este hombre tenía que creer. Por eso la fe tiene recompensa. Creer tiene recompensa, no dudar. No dudar. Él fue a Jesús con la certeza de que solamente Él podía salvar la vida de su hijo. Esa certeza. Y bueno, y si por ahí nosotros estamos pasando por una experiencia, no por ese tipo de experiencia, lo único que tenemos que decir, Señor, yo sé que solo tú puedes salvar la vida de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi hermana, de mi hermano, y solamente tú lo puedes hacer. Yo lo sé, Señor. Señor, sálvalo, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. ¿No? ¿Y usted cree que Jesús no se va a compadecer? ¿Usted cree que Jesús cambió? ¿Que Él no tiene misericordia? Su misericordia se renuevan todos los días, hermanos. Hermanas, su misericordia se renueva cada amanecer. ¿Cómo no va a sanar el Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el hombre cree y halla lo que Jesús le había dicho a él. Entonces, esto representa a los judíos en los últimos días. Ellos hallarán liberación de la muerte, ¿no? Por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Porque, claro, el anticristo y el falso profeta, ellos van a tratar de matar a los judíos, ¿no? A los judíos que a ese remanente santo, ellos van a tratar de matarlo. Pero la aparición de Jesús, porque ellos representan la muerte, y la aparición de Jesús en la escena le va a liberar de la muerte, así como a este niño, ¿no? Y Capernaum, la ciudad de las descuidadas oportunidades, porque fue muy descuidada, que fue llevada hacia abajo, al Hades, ¿no? Y eso por lo que dice ahí en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, creo que es verso 23, porque ellos rechazaron. Qué terrible, hermano. 11:23 de Mateo. Gloria al nombre del Señor. Y dice así. Dice, entonces comenzó, estoy leyendo en el 20, hermanos. Entonces comenzó a reconvenirle a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Besaida, o Besaida, porque si en ti y en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron, que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y de Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, esta ciudad de Capernaum, ¿no? Que fue una ciudad descuidada, una ciudad incrédula, una ciudad que se endureció en su corazón contra Dios y contra su Hijo Jesucristo, ¿no? Ellas perdieron oportunidades y fue traída abajo, al Hades, por su rechazamiento de Cristo. Ellos rechazaron a Cristo. Cuando uno rechaza a Cristo, hermano, tiene consecuencia eso, tiene consecuencias terribles. Ellos eran hijos de Dios por elección. Quiere decir que los hijos de Dios también porque nosotros, ¿cómo puede ser que nosotros somos hijos de Dios y rechacemos a Cristo? Como dice el apóstol Pablo, dice, y ahora lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que un hijo de Dios se haga enemigo de Cristo? Y porque no quieren ir a la cruz. No quieren crucificar al hombre viejo, a la carne de pecado. No quieren crucificar al mundo con sus pasiones y deseos.
no quieren. Y entonces, ¿qué pasa con esos hermanos? Gloria al nombre del Señor. Ahí viene la condenación. Entonces dicen, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Sí, pero para aquellos que están en Cristo Jesús, pero hay algunos que están en la carne y a otros no permiten que la palabra de su gracia santifique su alma. Entonces hay condenación. Porque si no está siendo santificada el alma, entonces el alma está llena de concupiscencia. Y cuando nosotros le damos lugar a la concupiscencia da luz al pecado y el pecado la muerte prematura. Alabado sea el Señor, hay condenación para aquellos que no están en Cristo Jesús. Pero para aquellos que están en Cristo Jesús no hay ni una condenación, dice. Alabado sea el Señor. Y entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 13, 5, dice, considerado, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no sabéis que Cristo está en vosotros. Estoy parafraseando, hermano. Entonces, vendrá hasta la conversión de su verdadero nombre, ciudad de confort, que esto significa Capernaum, ¿no? A la séptima hora. Entonces dice, a la séptima hora, porque dice, preguntó el padre, ¿a qué hora se empezó a mejorar el niño? En el versículo 52. Entonces le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijeronle, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A la séptima hora, la fiebre, ¿vio? Qué maravilloso. Le dejó el niño a esa hora. Lo cual nosotros tenemos que gozarnos verdaderamente por el significado de esto. La fiebre no lo dejó, no, a la séptima hora. Desosiego e irrealidad dejará al antiguo pueblo de Dios para siempre cuando Jesús venga a Caná, el comprado lugar. Y lógicamente que esto es sobre la sangre que Él derramó, el precio de la redención. Él librará y bendecirá a Israel para siempre. ¿No? El comprado lugar, el comprado, ¿no? Que digamos, lo que significa la ciudad, ¿no? Donde su primer milagro, ¿te acuerdas que transformó el agua en vino? Así como el segundo fueron realizados, las bodas surtidas con vino y el joven devuelto a la vida recalca el seguro resultado de la morada de Cristo sobre la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces en aquel tiempo Él cambiará la sombra en luz y mostrará, ¿no? La alegría en lugar donde estuvieron las lágrimas. Y así será, hermano, en aquel tiempo, así será. Y eso no se va a poder modificar eso. Por eso, hermanos amados, hermanos queridos en el Señor, la vida de servicio, una vida de servicio, siempre tiene puesta los ojos en la eternidad, siempre tiene puesta los ojos en el arrebatamiento, en todas las cosas que han de acontecer. Entonces, fíjese la enseñanza que nos da el Señor acá en el capítulo 1, en el capítulo 4 de Juan, porque ya llegamos al final de este capítulo. ¿Qué nos deja todo esto a nosotros? ¿No? Que cuando nosotros decimos que vamos a servir al Señor, eso es muy amplio, ¿no? Empezamos siendo obreros, después seguimos como diáconos y después seguimos como evangelistas o como pastores o como profetas o como apóstoles o como maestros. Y usted va a ver, hermano, que cuando nosotros decimos que servimos al Señor ganando almas, hoy me preguntaba una hermana sobre eso, me decía, pero servir al Señor, ¿por qué vos decís que servir al Señor es ganar alma? Me dice ella, la hermana. Y yo le digo, por lo que hizo Jesús con la mujer
por la mujer de Samaria, por lo que venimos viendo nosotros. Usted, fíjese, le digo hermana, que salvar almas, eso requiere una preparación previa primero. Uno tiene que tener el nuevo nacimiento, después tiene que recibir el Espíritu Santo, después tiene que recibir el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, después tiene que ser parte del cuerpo de Cristo, sentirse parte del cuerpo de Cristo, entrar en esa vida por medio de la fe en su palabra, después tiene que ser santificado, ¿no? A través de que ya Él es santo, porque Él es santo y ahora tiene que andar en santidad, y esa santidad Él la puede manifestar solamente cuando vive en el Espíritu, y bueno, y ahora vive en el Espíritu, hermano, pero la carne parece que se opone, y entonces vamos a Gálatas capítulo 2:20 y decimos, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y bueno, y ahora se cumplen en mi carne lo que le falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia. Y hay muchos requisitos para servir al Señor, muchos requisitos. Aprendemos la adoración verdadera, ¿no? En la vida de servicio aprendemos que la verdadera oración es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ganar alma es servir a Dios, ¿verdad? Sí, pero también servir a Dios, porque esa es nuestra verdadera comida, decíamos. Nuestra verdadera comida es hacer la voluntad de Dios, porque eso dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 4, y dice el 34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, como hacer la voluntad de Dios era la comida para el Señor, también para nosotros es nuestra comida, nuestro alimento espiritual es hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros hacemos la voluntad de Dios, y cuando comemos la comida espiritual, que es hacer la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos una buena salud espiritual. ¿Por qué tenemos una buena salud espiritual? Porque comemos la comida espiritual, y la comida espiritual es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Ahora, hacer la voluntad de Dios, ¿qué significa eso? Eso es muy amplio. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, Dios quiere que nosotros ahora, para aquellos que recién empiezan y algunos que hace mucho tiempo que están pero todavía no lo han logrado, es la santificación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces nosotros ahora, los que no han sido santificados, tienen que dejarse santificar. Esa es la voluntad de Dios. Entonces yo me dejo santificar. ¿Cómo me santifico? Por la palabra, por la obediencia a la verdad, dice el apóstol Pedro, en el primera de Pedro 1, creo que versículo 20. ¿No? Esa es la voluntad de Dios, que usted se deje santificar. Ahora, ¿de dónde viene la palabra de Dios? La palabra de Dios viene de la Biblia y viene del hombre espiritual. Entonces, ¿quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es el pastor. El pastor es el hombre espiritual, y dice que el hombre espiritual, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjese, él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha alcanzado una madurez en su vida, ¿no? En que él, todo lo que él hace son obra de justicia. Él se mueve conforme a la palabra de Dios, ¿no? Así se mueve. Ahora, usted mira la carne del hombre espiritual, y la carne del hombre espiritual es lo mismo que la carne del pecador, es imperfecta. Es imperfecta, pero lo que se manifiesta a través del pecador, eso es algo que no lo manifestaría un hombre espiritual. El hombre espiritual manifiesta la vida de Dios a través de una vida rendida al Espíritu. Entonces usted recibe la enseñanza del hombre espiritual, esa enseñanza lo santifica, su alma es santificada, es limpiada su alma por la palabra. Dios saca el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Dios nos pone en la mente de Cristo todo en nuestra alma. Dios pone nuestro corazón en nuestra alma ya, y el sentir que nosotros tenemos es el sentir del alma santificada por la palabra. Y entonces nosotros, después de todos esos pasos y muchos otros, porque también se tiene que cumplir lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1,
donde dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, y no conforméis a este siglo, sino renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, entonces nosotros antes de servir a Dios tenemos que conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, tenemos que ser santificados, tuvimos que haber crucificado al hombre viejo con sus hechos, porque el hombre viejo no puede servir a Dios, sino que tiene que venir una nueva creación, un nuevo hombre. Y bueno, y cuando damos todos estos pasos, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos guiar por otro, porque fe viene de una palabra griega que es pistis, que significa dejarse guiar por otro, y ese otro es Dios, pero también es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el pastor. Un pastor ya no es un niño, ya no es un niño ondulante, ya no es un niño con dos vidas, ya no es un niño discordante, no, ya es un hombre firme, un hombre que conoce perfectamente cuál es la voluntad de Dios, sabe cómo llevarlo a los hermanos a esa vida de santidad, a esa vida de santificación, sabe cómo llevar a la iglesia para que la iglesia sirva a Dios. Entonces fíjese, hermano, que acá en este capítulo 4 el Señor Jesucristo se muestra como modelo para ganar un alma. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo para ganar un alma? Nosotros hemos dado algunos pasos, ¿no?, que hemos visto en este capítulo 4 de cuántos pasos hay que dar para ganar un alma. Y esto fue maravilloso. Por ejemplo, la preparación, el acercamiento, el asalto, el avance, la captura, la conquista y el resultado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todas esas cosas nosotros lo vimos en el capítulo 4. Entonces nosotros, estoy redondeando el capítulo 4 porque lo hemos terminado, gracias al Señor, de Juan. Y cuántas cosas hemos aprendido ahí, y esas cosas ahora las tenemos que retener. Como dice ahí en el libro de Hebreos, si usted quiere leerlo conmigo, hermano, en el capítulo 2, versículo 1 de Hebreos, dice la palabra del Señor: por tanto es menester que con más diligencia, más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta vosotros por los que oyeron? ¿Vio? Entonces fíjese, hermano querido. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros para servir al Señor tenemos que dejarnos instruir, tenemos que dejarnos direccionar. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en esta pandemia es que para servir al Señor uno tiene que obedecer, porque servir significa obedecer. ¿Se acuerda que lo hablamos a eso? Y casi una hora estuvimos hablando sobre ese tema. Obedecer. ¿A quién obedecemos? A Dios. Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios? Dios dice: obedeced a vuestros pastores, ¿no?, los cuales velan por vosotros. Entonces usted tiene que obedecer a su pastor, ¿no?, sabiendo que Él es un hombre espiritual, sabiendo que Él ha sido levantado por Dios, sabiendo que Él usa la palabra de verdad, sabiendo que Él es un hombre firme en la fe. ¿Entiende, hermano? Entonces, no se puede comenzar una vida de servicio si no hay obediencia. Si no hay obediencia. Ahora, todo lo que el hombre para servir a Dios tiene que considerar que todo lo que posee es de Dios. No le pertenece. Antes era todo mío, porque yo me lo gané. Ahora no es así, porque el que se lo ganó murió. Ahora le pertenece al Señor. Nosotros se lo heredamos al Señor. Toda nuestra casa, todos nuestros bienes, todo nuestro ser, todos nuestros hijos, nuestra esposa, todo del Señor. Entonces, estamos dispuestos nosotros a servir al Señor no solamente con todo lo que somos, sino con todo lo que poseemos. Estamos ahora por el Evangelio, estamos por el Señor.
No hay nada más importante para aquellos que queremos servir al Señor que el Evangelio. No debería haber nada importante. No, es más importante. Fíjese que Jesús, ¿no? Cuando nosotros hablamos en el capítulo 13, creo que fue de Santiago, ¿no? Él nos mostraba a nosotros el principio de la vida de servicio. En el libro de Juan, vamos a leerlo un poco, en el capítulo 13, en donde Jesús dice, donde él lava los pies de los discípulos. Y como él vio a la comunión con los discípulos, estaba preparada la mesa de comunión, todos los manjares que habían en arriba de la mesa para poder disfrutarlo, para poder gozarse. Pero el Señor, el Espíritu Santo le hizo saber a Jesús que no había comunión para poder participar de esas cosas, porque había alguien entre ellos, o si no todos ellos, que había roto la comunión. Entonces él se sacó su manto sacerdotal, se vistió su toalla de servicio, su manto de servicio, y lavó los pies de los discípulos. Así tenemos que hacer nosotros los unos a los otros. Tenemos que lavarnos los pies unos a los otros, porque estamos en este mundo. Y entonces Jesús decía, ¿no?, que caminando por este mundo nos podemos ensuciar los pies. Entonces es necesario lavarse los pies. Bueno, esa es la primera obra de servicio que nosotros tenemos, es lavarnos los pies los unos a los otros, ¿no? Y después vamos al capítulo 4, donde Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, ¿no? Y salvamos las almas, alabado sea el Señor. El Señor caminó 20 horas para poder llegar de Judea hasta Samaria, creo que fue, ¿no? Sí, hasta Samaria. 20 horas caminando, gloria a Dios. Y se encontró con esta mujer y le habló de la salvación, del agua de vida. Todo eso ya lo hemos hablado. Entonces, estas enseñanzas que nosotros hemos recibido, ¿no? Cómo Jesús le dio el bocado a Judas, el último bocado, es decir, la última oportunidad para que Judas volviera a la comunión, Judas la rechazó Judas. El bocado, vio que a veces cuando nos dan la mesa del Señor, ¿no? Nosotros nos da un pastor la mesa. El bocado nos da el pastor. Pero a él se lo dio el Señor, se lo dio al bocado. Mire qué privilegio. Dios mismo le dio el bocado, ¿no?, a Judas para que él vuelva a la comunión, y él rechazó, y el diablo se metió en su corazón y bueno, y Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. La vida de servicio es algo serio, hermanos. La vida de servicio no es un juego. No servimos por sentimientos. No es por sentimiento que nosotros servimos al Señor. Servimos porque tenemos un corazón agradecido. Servimos porque lo amamos al Señor y amamos a los hermanos, amamos las almas. Servimos porque somos conscientes que Él dio su vida por nosotros. Él nos perdonó nuestros pecados. Él borró nuestras rebeliones. Le servimos al Señor porque tenemos un corazón agradecido. Nadie puede servir en este camino, en este evangelio de la gracia, si no tiene un corazón agradecido a Dios. Por eso la vida de servicio no es una vida de sentimiento, es una vida de convicciones. Yo le sirvo al Señor porque Él me amó. Yo le sirvo al Señor porque Él me sanó. ¿Saben los hermanos que están saliendo de covirus, o del COVID-19, creo que se dice? Todos desean servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque están agradecidos porque el Señor les salvó la vida. Yo no tuve esa enfermedad, y el Señor me va a guardar seguramente, pero los que pasan por ahí dicen que es una experiencia dolorosa, terriblemente dolorosa, hermano. No poder respirar, terrible dolorosa. Y salir de ese infierno, ¿no?, con Dios, salir de ahí con Dios es verdaderamente tener un corazón agradecido. Y ahora le queremos servir. Pero para servir hay que dejarse instruir, hay que dejarse direccionar, ¿no?, por la palabra y por su pastor, porque su pastor sabe cómo usted tiene que hacer el trabajo, sabe el lugar que usted tiene que ocupar. Dios le revela esas cosas. Por eso, hermanos amados,
Empecemos sirviendo al Señor, lavándonos los pies los unos a los otros. Eso ya está subido en mi página, en la última trompeta Ramón Encina. Usted puede escuchar esa predicación que significa lavarse los pies. Por eso, hermanos, tome con seriedad todo esto. Esto es muy serio. Es muy serio, es para el Señor. Eso no, yo estoy serio, pero yo soy naturalmente soy serio, tengo esta cara. Bueno, el Señor me profetizó hace muchos años, ¿no? En Ezequiel capítulo 3. Para que quiera saber la profecía que el Señor me dio, lea Ezequiel capítulo 3. Ahí el Señor me habló y me dijo mi misión, mi trabajo que iba yo a tener. Y así como me profetizó, así fue. Y es así. Pero bueno, esa es otra cosa. Servir al Señor, hermano, es llenarse de amor y de gratitud. Tener un corazón agradecido, ¿no? Por lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos salvó, nos dio vida eterna. Él borró todos nuestros pecados y nuestras faltas. Nosotros le fuimos infieles al Señor y Él se mantuvo fiel. ¿Entiende, hermano amado? Le servimos por agradecimiento, estamos agradecidos al Señor. La vida de servicio es una vida de obediencia a Dios. Si usted va a hacer un trabajo y no obedece, aquel que le da la instrucción le va a decir, mire, discúlpeme, pase por la oficina y retire su paga del día y le damos gracias porque usted no nos sirve. ¿Vio? Eso es lo natural. En lo espiritual es más serio todavía. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, qué privilegio es servirle al Señor. Yo quiero que usted se concentre en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cuánto amor Él tuvo por nosotros. Cuánto dio Él por nosotros. Y Él dijo en Juan, en el capítulo 4, fíjese cuál era la voluntad de Él, hacer la voluntad de su Padre, dice. Porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi verdadera comida. ¿No decís vosotros, hay 4 meses? Bueno, vamos a bajarlo un poquito en el 30. Leí en el 30. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, come, come Señor, come, aliméntate. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro si le habría traído alguien de comer. Y dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. Gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerda que también leímos ahí 5:30 de Juan, donde la palabra de Dios dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad más la voluntad del que me envió, la del Padre. Y si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y la era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos un poco en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, y el Padre que el Padre me ha enviado. Entonces fíjese, hermano, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, eso es muy amplio, no es solamente algo nada más, es muy amplio. Hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que oremos, entonces oramos y estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros perdonemos, entonces perdonamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos dadivosos, entonces somos dadivosos, eso es hacer la voluntad de Dios. Servir a Dios es hacer su voluntad, ¿no?
Entonces Dios quiere que nosotros amemos a nuestras esposas y entonces nosotros amamos a nuestras esposas, ¿no? Entonces estamos sirviendo al Señor. Servir a Dios es muy amplio, ¿no? Servir a Dios también es ganar almas, pero esa es una parte nada más. No, servir a Dios también es obedecer al pastor, amar a los hermanos, ¿no? Trabajar juntos como un cuerpo, no dividirnos de la iglesia, no separarnos de la iglesia. Eso es hacer la voluntad de Dios. Porque ningún miembro del cuerpo de Cristo tendría que separarse del cuerpo de Cristo, sino que todos los miembros unidos, ¿no? Entre sí, dice, se ayudan mutuamente. ¿No? Ninguno que dice ser hijo de Dios puede vivir lejos de la iglesia. Y si vive lejos de la iglesia, no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, es semejante a cuando no comemos. Porque cuando no comemos, nosotros nos sentimos débiles y enfermos. Así, cuando una persona no hace la voluntad de Dios, es decir, no se congrega, esa persona se enferma. Está enferma esa persona. No tiene buena salud esa persona. ¿Por qué? Porque no se está alimentando espiritualmente. No, porque nuestra comida es que hagamos la voluntad de Dios. Y Dios quiere que hagamos su voluntad. Y Dios quiere que nosotros ganemos alma. Y Dios quiere que visitemos a los hermanos que están caídos. Y Dios quiere que nosotros reguemos. Y Dios quiere que sembremos. Y Dios quiere que nosotros extendamos las manos a aquel que necesita. Y Dios quiere que nosotros mostremos por medio de la vida del nuevo hombre, ¿no? Que Dios verdaderamente existe. Eso es servir a Dios. ¿Servir a Dios? ¿Usted quiere servir a Dios? Eso es muy amplio. Servir a Dios no solamente es predicar, que también es servir a Dios. No solamente es enseñar, que también es servir a Dios. Sino que servir a Dios es muy amplio. Es muy amplio. Es como que una persona sepa varios oficios. ¿No? Es electricista, es plomero, es albañil, es losista, es colocador de azulejo, es una persona que hace terminación de la casa, yesero y todo eso. Nosotros somos usados por Dios para muchos oficios. Todo en beneficio de Él, de Dios mismo y de nosotros, porque también dice la palabra que no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa el que ara y siembra como aquel que cosecha. Tanto el que ara, el que siembra y el que cosecha, todos van a tener recompensa. ¿No? Van a recibir salario, dice. Por eso, hermanos amados, servir al Señor es un privilegio, no es una carga. Dios necesita obreros, hermanas y hermanos dispuestos a servirle, ¿no? A que renuncien a la vida de este mundo, a que renuncien a la vida de la carne. Bueno, usted me dice, pastor, yo no quiero servir a Dios. Bueno, perfecto, esto no es obligación, esto no es por imposición, esto es por amor. Si usted no sirve al Señor, entonces no hay problema. El Señor no le va a castigar por eso. Pero llegará el día de que usted va a compadecer delante del tribunal de Cristo, esperar su recompensa y usted no la va a recibir. Porque Dios le va a recompensar a aquellos que han servido. Él le va a pagar a los que han servido, a los que han trabajado, a ellos le va a pagar. Usted no se va a ir a la condenación eterna por no servir a Dios, pero cuando usted vea el cielo con sus ojos, cuando vea la gloria que hay en ese cielo, cuando usted vea la hermosura que hay ahí, cuando usted vea la gloria de Dios, y usted no va a poder entrar en esa gloria, porque usted no ha recibido un cuerpo que soporte esa gloria, porque el cuerpo que se necesita para soportar esa gloria es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y aquellos que alcanzan la gloria de Cristo son aquellos que sirven, que le sirven al Señor. Pero ya le digo, servir al Señor es muy amplio, no es solamente hacer una sola cosa, es muy amplio. Nosotros estamos en la casa del servicio. Ahora, si nosotros queremos reinar con Cristo, tenemos que servirlo acá, en este mundo. Tenemos que servir a Dios ahora, en este tiempo de vida. ¿Usted está sano? ¿Usted tiene fuerza? ¿Usted no tiene ningún impedimento? Sírvale al Señor todos los días de su vida, ¿no? Para estar siempre saludable,
siempre en comunión con los hermanos, siempre en comunión con el pastor, siempre en comunión con el Espíritu Santo, siempre en comunión con la nueva creación. Usted le tiene que servir a Dios, yo le tengo que servir a Dios, porque la voluntad de Dios es que le sirvamos, y ese ejemplo nos dio nuestro amado Señor Jesucristo en este pasaje del capítulo 4 del libro de San Juan. Por eso, hermanos amados, hermanas, para mí ha sido muy provechoso este capítulo de Juan, capítulo 4. Ha sido muy provechoso. Espero que lo haya sido para usted también. Ahora voy a orar al Señor. Ustedes saben que tengo que orar al Señor para ver qué otro pasaje me da el Señor para que pueda participar con ustedes. Les pido a ustedes que me ayuden en oración. La saluda al hermano Gerardo Moreira. Él es de Corriente, que es Monte Río, por ahí. El Señor te bendiga, hermano Gerardo. Un abrazo fuerte para vos y para tu familia, ¿no? Que el Señor te mantenga saludable, tanto espiritualmente como físicamente. Y bueno, saludo a todos los hermanos de aquel tu terreno, tu pueblo, tu provincia. El Señor te bendiga grandemente. También saludo al pastor Mario Repetur. También saludo al pastor Jorge Gamarra. El Señor bendiga grandemente su vida. Alabado sea el Señor. También el Señor bendiga a mi amada esposa, que siempre está conmigo, siempre me está ayudando en todo. Y gracias le doy al Señor por mi amada esposa, por mis amados hijos, por mi hija amada. Y sobre todo le doy gracias al Señor por la iglesia, por los hermanos y las hermanas que siempre están orando y que siempre están atendiendo la palabra del Señor. Les mando un fuerte abrazo, hermanos amados. Cuídense, por favor, cuídense, protéjanse con el escudo de la fe. ¿No? Vístanse del nuevo hombre, despojándose del viejo hombre, vístanse del nuevo hombre. Oh Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, en esta hora, Señor, trazar tu palabra. Bendice grandemente a las hermanas, a los hermanos, para que podamos gozarnos todos juntos, Señor. Bendícelos, ayúdalos, manténlos sanos, resguardados, Señor. Como dice tu palabra, que ahora nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Oh Señor, gracias te damos. Aleluya, gloria sea tu nombre. Bendice, Señor, a las personas que están con coronavirus, especialmente a tus hijos y a tus hijas. Señor, que no sufran, Señor, sácalos de esa enfermedad, libéralos, Señor. Señor, saca este virus, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos como hijos tuyos. Señor, te suplicamos que obres, Señor, sobre este virus, le quites poder, le quites, Señor, fuerza, para que el mundo esté seguro en tus manos, Señor. Padre, te doy gracias. Bendice a todos los hermanos que van a dar tu palabra en esta hora. Úngelos con tu poder y con tu Espíritu Santo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Mañana de 7 a 8 estamos nuevamente presentes. Dios les bendiga, hermanos.